Aquí con nosotros está Néstor Pitrola, el diputado nacional. ¿Cómo va, Néstor? Gracias por venir. Bien, Paulino. Muy amable. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, usted estuvo ayer en lo de Campagnoli, ¿verdad? Sí. ¿Qué impresión tiene respecto al caso de Campagnoli y qué debería ocurrir con el jury? Digamos que la semana próxima volverá a reunirse, en particular el jueves. Bueno, por lo que hemos escuchado, el jury ha sido grotesco, no hay contenido, no hay sustancia en las acusaciones. Campagnoli dice que él veía venir la absolución por la falta de pruebas de las irregularidades presentadas, con lo cual en el fondo están maniobrando para evitar la absolución, ¿no? y replantear de alguna manera el caso y la persecución. Bueno, yo creo que tiene la gravedad de ser una clara persecución política desde el Ministerio Público, desde Gilles Carbó, para desviar y suspender la investigación sobre Lázaro Báez, la ruta del dinero K. Y es un caso en el que la condena es el proceso, porque lo han suspendido en el cargo, le desmantelaron la fiscalía. Cosa que sucedió la semana pasada, por otra parte. Claro, ¿no? Suspendieron la investigación. Es decir, la condena es el proceso mismo, aunque no tengan pruebas para separarlo definitivamente del cargo. Independientemente del jury de enjuiciamiento, ya se ha hecho todo ya hay un daño en enorme. pos de... Claro, ya hay un daño enorme. Nosotros hemos fijado una posición clara contra esta persecución sin rescatar a la justicia en bloque, en absoluto. Lo dije ayer en el Senado. El Frente de Izquierda está muy lejos de rescatar esta justicia que ha convalidado buena parte de la legislación de la dictadura, que tiene una mora enorme en el enjuiciamiento de los genocidas, que tiene a miles de procesados criminalizando la protesta social. Bueno, que ahora no ha dicho una palabra cuando nada menos que la deuda pública se ha colocado en tribunales extranjeros y no en los tribunales, en la justicia argentina. La Corte no ha fijado posición. En su momento esta es la Corte que avaló la especificación asimétrica. Es decir, no tenemos nada, lo dije con Lijo también. Lijo nos durmió para siempre la causa de las responsabilidades políticas, la causa federal, en la masacre de Avellaneda, del Puente Pueyrredón, que costó la vida de Costegui y Santillán, que fue uno de los más claros casos de una operación política de Estado desde la presidencia de la Nación. La durmió, pero lo vamos a defender al hijo de todas las maniobras para que no continúe la investigación de Vudú. Es decir, nosotros en esto tenemos que ser muy claros en el Frente de Izquierda. Nuestra posición socialista debe defender las libertades democráticas de manera tenaz. Y la persecución a Campagnoli es una continuidad de la impunidad de la corrupción de Estado. En el fondo, con la corrupción de Estado, Paulino, nos ha ido muy mal. Sí, claro, no, pero eso no hay duda. La cuestión de la Banelco, el contrabando de armas, el caso de Río Tercero. Porque además son fondos y recursos que no terminan en los más necesitados, no terminan en las áreas del Estado que más requieren del apoyo de los presupuestos públicos. Lógico. Terminan en bolsillos privados, de personas. Sí, y además son el emergente de una red muy profunda. Porque en cierto modo Chicone, bueno, es una corrupción brutal, quedarse con una empresa, tener atados contratos futuros con el Estado, levantar una quiebra de la AFI, una corrupción increíble. Donde participan muchos estamentos del Estado, digamos, ¿no? Claro, a eso iba. Está el gobierno de Formosa, que puso los primeros 7 millones de pesos, eso debe ser investigado. Está la responsabilidad de Chegaray, y está la ruta del dinero del tema Chicone, donde hay banqueros involucrados. En el fondo, yo creo que lo más importante desde nuestra óptica es ver el carácter sistémico de la corrupción. Porque si no decimos, bueno, acá hay un corrupto, allá hay otro. Ahora, Ricardo Jaime es el emergente de la corrupción de las cajas negras, de las privatizadas de los servicios públicos. Es el emergente, con el caso Sarmiento, Ferrocarril, con todo lo que fue la corrupción. Con una discrecionalidad y una falta de control descomunal, en la administración de los recursos públicos que da margen y espacio a estas cosas. Y bueno, y está el régimen de la privatización en discusión. Después la patria contratista, el caso Lázaro Báez, es un emergente de muchos otros, electroingeniería y cuantas cosas más. Skanska, que quedó
ahí, durmiendo. Todo el tema de la corrupción en la característica del manejo de la obra pública. Entonces uno ve que es una corrupción sistémica, ¿no? ¿Y usted cree que ha impregnado a la propia justicia? Bueno, eso no le quepa ninguna duda. No le quepa ninguna duda, porque si la justicia no mira para otro lado, alguien en este país tendría que haber pagado. Que Juan Suris y Fariña estén presos, digamos, son una especie de aliciente y de perspectiva de que quizás en el futuro algunas cosas cambien. Porque Fariña aquí irrumpió en la vida pública argentina, como el chico que hasta se daba el gusto de fumar en los boliches billetes de dólares en medio de las restricciones y que hacía fiestas grandilocuentes, claro, y que dijo ante la justicia, mire, fui con 5 millones de dólares y compré un campo en Malargüe, digamos, yo pero creo era plata que de Lázaro es como Báez. esas bandas de delincuentes que caen por caer en el exceso, ir al casino y jugar de más, y de pronto alguien abre los ojos y por ese lado viene. Yo creo que pagaron los perejiles, con toda la responsabilidad de perejiles que andaban en Ferrari, ¿no? Digamos, pero se está salvando a Lázaro Báez. Y en el salvataje... ¿Usted cree que en lugar de Fariñas preso, el que debía estar preso es Lázaro Báez? No, creo que hay que llegar hasta el final. Tienen que pagar todos. El problema es que la ruta de Lázaro Báez conduce al matrimonio presidencial. Por eso termina en Cristina. Y termina en Cristina. Yo creo que es el gran punto. Ha estado tan a la vista eso. Ahora están las denuncias de Miriam Quiroga, la secretaria. Bueno, Quiroga, que no dijo ante la justicia que vio billetes, pero que sí le dijo Muñoz, el secretario privado, que en los bolsos había dólares, pero que nunca los vio ella, digamos. Claro. Bueno, pero se van armando piezas de un rompecabezas. Creo que también como resultado de la disgregación política del régimen kirchnerista. O sea, el fin de ciclo habilita estas cosas, dice usted. Sí, sí, bueno, es un derrumbe, que uno lo ve en muchos planos. Este es uno, ¿no? Pero después tenemos el derrumbe en el plano económico, el derrumbe en el plano social, la disgregación política, la disgregación en el movimiento sindical. Ellos tenían controlado al movimiento obrero, hoy hay 5 centrales, están perdiendo esa capacidad de manejo personal que tuvo este gobierno a través de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. ¿Cree que con la muerte de Néstor Kirchner se terminó o se fue el ordenador de ciertamente la política en la Argentina de estos últimos años? Nosotros lo vemos diferente en el sentido de que las contradicciones que venía acumulando el régimen kirchnerista iban a llegar a este punto con Néstor o sin Néstor, con Cristina o con Néstor en el poder, ¿no? Porque esto, o sea, independientemente de que claro, Néstor, por supuesto, no está y que hay otra forma de administrar el poder por parte de la presidenta, era inexorable que se termine acá. Esta crisis de deuda, que es uno de los aspectos centrales de la crisis, está uniendo la bancarrota 2002 con una nueva bancarrota. Es decir, en el medio tenemos el régimen kirchnerista, que no anuló ninguna de las contradicciones que nos llevaron a la catástrofe 2001-2002. Hubo un régimen de rescate de los privatizadores, de rescate de la deuda, y nos han conducido a una nueva crisis de deuda, en un marco de desigualdad social, de flexibilidad laboral, de continuidad de la corrupción del negocio capitalista y de los negocios del poder. Si hoy... Creo que ha sido un régimen de emergencia. Nunca salimos de la emergencia de la devaluación 2002-2003, y la prueba la tenemos que sigue habiendo ley de emergencia económica. Bueno, que es un papelón, digamos, porque claro, habilita la discrecionalidad de actores y funcionarios cuando en realidad la emergencia culminó, o debió haber culminado, si hay una década ganada entre nosotros, hace mucho tiempo. Y yo creo, claro, lógico, y se están hoy viendo el estallido de las contradicciones acumuladas en todo este periodo. El problema de la deuda es clave. La deuda es un mecanismo complejo de confiscación de la riqueza, de la producción, del ahorro nacional, ¿no? Porque ha habido fuga de capitales en las narices del gobierno kirchnerista, con Néstor, con Cristina. Por eso digo que es una continuidad, es todo un periodo histórico. Una fuga de capitales que después volvían bajo la forma de endeudamiento, ¿no? Son los mismos que compran los bonos, las multinacionales que operan aquí, los grandes capitales y bancos que operan aquí y que han hecho el negocio del endeudamiento argentino a tasas usurarias. Y hoy tenemos una nueva crisis de deuda. Argentina está en una virtual cesación de pagos, porque un país
que solo puede pagar deuda con más deuda, que es la situación exacta de Argentina. A Repsol lo indemnizamos, más allá de que es un escándalo esa indemnización, con deuda. Le pagamos al Club de París con deuda. Y ahora se negocia con los fondos buitres para entregarles deuda. Es decir, es un país que ya no puede pagar las obligaciones. Ha fracasado completamente esto de vivir con lo nuestro. Lo que han hecho es hipotecar al ANSES, a los jubilados, y quebrar al Banco Central. La situación del Banco Central es crítica. Tiene un enorme pasivo mucho mayor que su activo y las reservas de libre disponibilidad no pasan los 15.000 millones de dólares, porque hay que restar el encaje de los depósitos en dólares, hay que restar crédito al Banco Basilea y otros, y el verdadero, la verdadera reserva de libre disponibilidad son 15.000 millones de dólares. Es un Banco Central endeudado. Quizás eso explique por qué no pueda ser afrontado en los pagos. Por supuesto. Constantes y sonantes hoy Por y supuesto. tenga que entregarse nuevos bonos para una deuda mayor, digamos. Claro, con lo cual todo el relato nacional y popular ha encubierto una política de rescate del capital financiero. La deuda que el propio kirchnerismo denunció como ilegítima, como usuraria, porque es una deuda con intereses sobre los intereses, que vino de una estatización de deuda privada, que tiene en el medio el megacanje, el blindaje, pero nadie investigó nada y pagamos y seguimos pagando. Y ahora le vamos a pagar a los buitres, que son los especuladores número uno, ¿no? Bueno, el mercado descuenta que hay un acuerdo en puerta, digamos, hay una reunión clave con Pola en el día de hoy. ¿Usted cree que finalmente el acuerdo efectivamente va a rubricarse y que el gobierno va a zanjar esta diferencia para ir al mercado de capitales a buscar quizás fondos frescos que le den mayor soporte a las reservas del Banco Central? Yo pienso que sí, por la implicancia que tiene para el capital financiero internacional, ¿no? Es decir, tienen que buscar la forma de que Argentina no entre en un default, aunque el riesgo de default inmediato está. Ahora, el pensamiento del Partido Obrero es que a término esto nos va a llevar a un default. Porque o sea, acá para usted empieza... el default es inexorable, ahora o después. En el sentido siguiente, vamos a un nivel de endeudamiento extremo, de sobreendeudamiento de nuevo. La deuda está llegando a 300.000 millones de dólares, ¿no? Si uno suma toda la nueva deuda, el reconocimiento de los 22.000 millones de los juicios de los tribunales del CIADI, los 10.640 millones del Club de París, los 11.000 millones en total entre intereses y deuda por la indemnización a Repsol. Ahora vienen estos 15.000 de los buitres, porque pagamos 1.500. Algunos dicen es el 0,3 del PBI. No, el 0,3 del PBI es el primer pago del primer buitre. Después se va a gatillar automáticamente los 15.000 millones de dólares de todos los bonistas que no entraron en el canje. Luego están los 20.000 millones de dólares que quedan pendientes de cupones del PBI, que ya hemos pagado 20.000 millones, anulando aquella idea de la gran quita. Con los cupones del PBI el capital financiero fue enormemente resarcido. Algunos creen que resarcido completamente. Vamos camino de nuevo a un endeudamiento extremo. 300.000 millones de dólares es una deuda enorme, con un Banco Central en las condiciones que tenemos y con una economía desindustrializada como la que tenemos, ¿no? Porque esta es la realidad. Para usted no hubo un proceso de reindustrialización en los últimos años como el gobierno plantea, digamos. Pero esto me lo reconoció Capitanich en el debate la última vez que vino. Yo le dije, ministro, ¿cuál es la política de sustitución de importaciones si el 70% de las autopartes son importadas? Y hemos tenido este estallido de la crisis en el mercado automotriz, que es un emergente de la recesión. Luego está la construcción, los frigoríficos. La recesión es pavorosa y el problema de despidos y suspensión es pavoroso ¿Para en el vos país. que también hoy la economía está cayendo fuerte? Muy fuerte, llevamos 10 meses de caída del Producto Bruto Industrial. Y me dijo Capitanich, coincido ideológicamente con usted, en el sentido de que hay que industrializar el país. Bueno, ideológicamente, pero esos son gobiernos hace 12 años. Él no me puede decir ideológicamente estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué han hecho? Esto de cables Lear es una sustitución de producción nacional. Lo que pasó en la Panamericana. Totalmente, porque están importando los cables que usa Ford.
y ya han echado la mitad de la fábrica. De 2 turnos pasaron a 1. A propósito de los episodios de la Panamericana y General Paz, ¿cree que se reflotó el debate sobre si hay que poner límites o no a la protesta social? ¿Cómo vio los cruces dentro del propio gobierno? Cels, Leonardo Grosso cuestionando duramente a Sergio Berni. Se está agravando la disgregación interna del kirchnerismo alrededor de este agravamiento de una política represiva. Cada empresa que despide le mandan a la gendarmería. Pati cerró la fábrica, Gestam, Enfer, los talleres ferroviarios. No podemos quedar sin talleres ferroviarios, le mandan a la gendarmería. Se va el grupo siciliano, hace las valijas, vacía todo. Hay una política de que el ajuste se ejecute. A diferencia del 2009, que el gobierno, sin entrar en demasiado detalle, puso los repros, digamos, usó fondos, incluso del ANSES, para sostener empresas en crisis, un famoso crédito al 9% a General Motors. Sí, que ya terminó devolviendo con punitorios por haberlo pagado antes. Sí, totalmente. Sí. Pero que nunca estuvimos de acuerdo en usar los fondos de los jubilados para sostener a la General Motors, que cuando hace ganancia la giran para afuera. Y cuando tienen crisis dice, tengo la filial en crisis. Esto es clásico de las multinacionales. No estuvimos de acuerdo, pero ahora el gobierno está en otra cosa. Los fondos del ANSES son exclusivamente para renovar deuda. Acaban de emitir 5.000 millones de pesos en bonos del ANSES para el Tesoro Nacional. Esto es terminal. Entonces, uno ve un cuadro de este tipo y dice, este nuevo endeudamiento nos va a conducir a su turno a un default, a una cesación de pago, a nuevos ajustes. Por lo pronto, a nuevos ajustes y nuevos episodios de devaluación monetaria, que es la manera de descargar en el bolsillo popular, en el contribuyente, en el pueblo trabajador, la crisis de la política económica en curso. ¿Usted ve efectivamente un tipo de cambio más alto, un dólar oficial a 9.50, 10 a fin de año, como la mayoría de los analistas? Por supuesto que sí, porque si usted tiene en 12 pesos el paralelo, esa tensión cambiaria está reflejando una realidad económica. Y a ver, Pitrola, y somos contrarios a esa salida. Nosotros creemos que hay que investigar la deuda, suspender su pago, en el marco de un plan económico. No puede ser una medida pago de la Argentina. No. Algo muy distinto al default. No es lo mismo un default, que es un deudor que dice, estoy quebrado, no puedo pagar, dame un respiro que voy a colocar la economía al servicio del repago, que es lo que hizo el kirchnerismo. Nosotros investigaríamos la deuda para no pagar nada que tenga un origen ilegítimo. Y en el marco de un plan económico, controlando el comercio exterior, con una banca pública única, volcar el ahorro nacional en infraestructura, en industrialización, en algo que tenga retorno en la economía. En este momento, todo el esfuerzo nacional se va por el resumidero de la especulación financiera. Problema que es mundial. Bueno, pero empecemos por resolverlo en casa. Correcto. Si usted tuviera 10.000 pesos, ¿usted qué hace como inversión? O 100.000 pesos, digamos. A ver, bueno, no, con 10.000 pesos hago algún arreglito en la casa y todo lo demás, porque... bueno, está bien, 100.000 pesos, a ver. Compra bonos en dólares para cubrirse, en 2015, 2024, etcétera. Hace un plazo fijo al 20% anual, como están pagando los bancos hoy. Va al paralelo y compra billetes, pero se queda con el dólar Mire, a 12 pesos pensando que va a estar más caro. No es nuestro papel indicar lo que tiene que hacer un ahorrista, pero tengo una hija que acaba de ser indemnizada por una situación laboral. Y me dice, papá, ¿qué hago? Y bueno, hace una canasta, pone un poquito en plazo fijo, un poquito comprar moneda extranjera. ¿No? Hay que ver si habilitan como ahorro genuino. Ella tiene una indemnización real. ¿No es cierto? No está habilitado. No está habilitado. Pero de hecho, los monotributistas ya ni siquiera pueden acceder. Claro, pero teóricamente tendrían que permitirle ahorrar en moneda extranjera a alguien que tiene una indemnización genuina, perfectamente paga a la luz del día. ¿No es cierto? Mire, usted vende una Tendría casa, que hacer una canastita y quiere pasarlo a dólares, no puede. Tampoco. Usted recibe una herencia en pesos, quiere pasarlo, no puede. No puede, hay que ir al mercado negro. Su empresa gana 100.000 pesos, quiere decir, bueno, mire, gané, esto lo quiero ahorrar en dólares, no puede. Ahora Chevron puede girar utilidades. Por eso el acuerdo fue secreto, con cláusulas secretas que eran garantías. Confidenciales, exactamente. Que de hecho se hizo bajo la legislación norteamericana. Otra vez. O sea, que quizás algún futuro gobierno tenga que lidiar, como el actual,
en los tribunales norteamericanos por una diferencia con Chevron. Lo notable desde el Frente de Izquierda, y creo que con esto tiene mucho que ver, hasta qué punto el país, la mayoría popular, los trabajadores en particular, necesitan una nueva referencia política, que sea este intento de rescate nacional y popular el que termine poniendo la economía, el petróleo, la deuda pública en tribunales norteamericanos nada menos, ni siquiera internacionales. Yo creo que es expresivo de un derrumbe de estos, bueno, de los intereses sociales que representa este gobierno, ¿no? Los intereses de esa burguesía nacional que dijo Néstor Kirchner, voy a venir a reconstruir. Y la tenemos allí, de cuerpo y alma, ¿no? Los Lázaro Báez, los Electroingeniería, los grupos Genasi. Esa es la realidad. Grupos que se han enriquecido, que están asociados a la especulación financiera y a este derrumbe nacional y popular. Gracias, Pitrola, como siempre, ¿eh? No, al contrario, gracias a vos. Última pregunta, ¿va a votar a favor o no la moratoria previsional que llega a diputados en las próximas semanas? Estamos estudiándola a fondo. La vamos a votar a favor con disidencia, ¿no? En algunos puntos, pero solo en el caso de que constatemos definitivamente del proyecto del Senado, que estoy esperando porque quiero verlo cómo se aprobó en el Senado, porque le meten la manito, que no afecte la movilidad jubilatoria. ¿Por qué motivo, Pablino? Porque al sumar 500.000 beneficiarios, se agranda el padrón. Y la movilidad jubilatoria tiene una relación con el padrón. Si esto va a afectar la movilidad jubilatoria, hacemos dictamen aparte. Creo que no, que hay una disposición paralela por la cual no se incluyen en el padrón y no afecta la movilidad. En ese caso vamos a votar favorable con disidencia, con un concepto. Esto es un parche de un sistema espantoso, porque si usted tiene el 35% de trabajadores en negro, como los tenemos, y los hemos heredado de la década kirchnerista, usted va a tener permanentes moratorias donde va a desaparecer la jubilación que está desapareciendo, o sea, y no va a quedar a trabajar en blanco, es una digamos. pensión a la vejez de 2.600 pesos. Bueno, que es igual que la enorme mayoría de las jubilaciones en la Argentina. Exacto, el que aporta 30 o 40 años no tiene la jubilación del aporte que hizo, tiene una pensión a la vejez. Es la destrucción del sistema jubilatorio. Ahora sí, Pitrola, gracias. No, gracias a vos. Gusto de tenerlo. Néstor Pitrola aquí con nosotros, el dirigente del Frente de Izquierda de los Trabajadores.